Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Soy Antonio. Soy Gerardo. Soy Edgar. Soy Manuel. Y yo soy Joshua. y vamos a hablar sobre la doctrina del shock. La doctrina del shock fue desarrollada por Naomi Klein, la cual en su desarrollo habla sobre las crisis políticas, económicas, sociales, los desastres naturales que son aprovechados por el gobierno para hacer cambios drásticos sobre algo en específico que ellos buscan como que cambiar. Un ejemplo de ello es el movimiento del 68, en el cual los estudiantes estaban protestando para tener una mejor educación y fueron pues asesinados con tal de dar una buena apariencia para las Olimpiadas que se iban a celebrar en ese año, para que los extranjeros pues como que no vieran que en México estaba como que en una lucha social o algo así. Bueno, aquí tomando este punto, a mi parecer ha sido una de las partes más trágicas de nuestro país porque nos marcan una parte muy trágica porque ¿cómo puede ser de que nada más por querer manifestar como estudiantes nos puedan hacer esto como matarnos, callarnos? Y aquí es donde entra la parte de doctrina de shock, porque quieren mantener un ambiente como que sano para vernos entre comillas como buen país, pero pues esta parte no está bien, o sea, no está bien. Básicamente a las autoridades no les gusta que, en el caso del Politécnico, no les parece que los alumnos manifiesten ¿Inconformidades? su inconformidad básicamente, porque resulta ser que esa inconformidad pues a las autoridades pues les afecta de cierta manera, sobre todo en un aspecto económico, ya que las autoridades lo único que buscan es llenar sus propios bolsillos. Ahora bien, no vamos muy lejos. El día 25 de junio, el personal de limpieza del Politécnico de la ESIME Azcapotzalco se manifestó porque no les habían pagado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una camioneta los embistió. Y eso solo fue porque las autoridades querían callarlos. Pero el Politécnico muy fácilmente se lavó las manos y dijo, no, pues yo no sé, o sea, yo no me hago responsable de eso. Y sí se me hace como que una injusticia que las autoridades no quieran escuchar pues a los empleados o al mismo cuerpo estudiantil para escuchar cuál es su inconformidad o su punto de vista. Y el problema pues es ese, que si nuestro punto de vista no los beneficia a ellos se hacen de oídos sordos. Sin embargo, en esta parte de la doctrina del shock vamos a ir a otro ejemplo, aparte de lo que son los del Politécnico, vamos a ir en lo que es la pandemia. En la pandemia hubo muchísima controversia a nivel mundial, que hasta incluso hubo muchísimas notas amarillistas, a pesar de que había muchísima información falsa, que hasta dicen que las vacunas te traían un chip y de que ahí te iban a rastrear y cosas por el estilo. Eso es lo que genera nubes de humo que desinforman a las personas de lo que es la mera realidad. Entonces, realmente la pandemia sí nos trajo bastantes actualizaciones y nos hizo adaptarnos, ya que muchísimas empresas empezaron a quebrar crucialmente, adaptándonos más bien nosotros a lo que eran los comercios. Sin embargo, aquí es donde empezó a despegar lo que eran las partes del home office e incluso las ventas por internet. ¿Cuántas veces, bueno, por lo menos yo hablo aquí en mi experiencia, yo tuve que hacer ventas por internet para empezar, así que porque pues, básicamente pues todos teníamos que estar dentro de casa, ¿no? En esta parte. Bueno, yo pienso principalmente que esta parte de la doctrina del shock aborda más el sentimiento de control sobre el pueblo mediante el miedo. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo, justamente lo vimos con la pandemia, con los movimientos de los estudiantes, tanto los 43 normalistas como los 68, inclusive también el movimiento que hubo de estudiantes del Politécnico en el 2014, que obviamente inclusive lo que trataba de hacer el gobierno, lo que trata de hacer el gobierno es mantener esa imagen de país, bueno, país lindo, país bonito, que prácticamente todo es color de rosa y bonito,
que prácticamente no lo es. O sea, trata de silenciar o trata de minimizar esos problemas, que nada más se los quede como el nivel medio o el nivel inclusive más abajo de la sociedad, que se entierren esos problemas como para seguir manteniendo esa imagen limpia del país, cuando claramente no lo estamos haciendo. Y pues esto lo hemos estado viviendo durante muchísimo, muchísimo tiempo, la verdad. Inclusive hace poco lo vivimos justamente, y lo vivimos cada año, pero no queremos entender. Prácticamente pues viene siendo el día cero del agua, como les estuve comentando, que la vivimos muy fuerte en estas épocas de calor. Y la verdad pues no quisimos entender nosotros, o mucha gente no la quiso entender, porque la verdad no prestamos atención hasta que la crisis o el problema ya lo tenemos enfrente, literalmente a la puerta de la puerta. Lo queremos arreglar de una cuando se tuvo que tomar medidas de antes, Desde ¿no? antes, o incluso un día antes, decir, ay, ya que ya llueva, ¿no? Y pum, pum, pum. Ajá. Pues sí, pero la verdad es que no queremos hacer caso. Y prácticamente hubo pánico al principio porque muchos decían, no, pues es un juego de gobierno, vamos a estar hablando de cosas que no son. Pero la verdad, siento que el gobierno, bueno, no el gobierno, la sociedad, no somos muy, muy manipulables con este aspecto del miedo. Lo vimos en la pandemia principalmente, lo vimos en la crisis de los papeles de baño, por Dios. Sí, sí, el papel de baño. Incluso las cervezas también, ¿no? Había como momentos donde se escaseaban un buen. Ujú, pero eso lo vivimos cada vez que hay ley seca. Entonces no hay problema. Pero lo vivimos por la parte del pánico, lo vivimos más fuertemente cuando todo el mundo iba a los centros comerciales a saquear papel de baño. Las famosas compras de pánico, ¿no? Se les llamó, ¿no? Ajá. Sí, También sí, con sí. la gasolina, ¿no? Que la gente fue a apartar con bidón y todo eso. Sí, Cuando iba a entrar, no me acuerdo si iba a entrar el peje, el presidente, que estaban diciendo, no, ya vamos a hacer Venezuela. Ah, sí, Ah, Y sí, todos cierto. fueron corriendo. Todo el mundo amenazaba con irse. Igual nos podemos dar cuenta de esto en las reformas que se establecieron cuando fue el cambio de gobierno, ¿no? Pues ahí de Peña Nieto, ahí fue cuando nos pudimos dar cuenta que empezaron a haber ciertos acontecimientos, vaya, porque bueno, durante ese cambio mostraban que los eventos que sucedieron como lo de Ayotzinapa, lo de los diversos paros, fueron una cortina pues, de humo para hacer varios cambios en el país y de cierta forma manipular pues, la información como pueblo, vaya. Pues hablamos prácticamente de control. O sea, estamos hablando de una manera muy bonita de doctrina de shock, pero la palabra fuerte dentro de esta definición podría ser control. Entonces Control mediante el miedo. se definiría con el doctor Shock como control del pueblo. Yo la defino como control del pueblo mediante el miedo. Porque prácticamente lo hemos estado viendo con eventos Recientes. catastróficos. Entonces nunca lo hemos visto como, por ejemplo, ay, va a venir un concierto de tal cosa. Y y sirve como cortina de humo para hacer otra cosa, ¿no? Prácticamente lo hemos estado viendo con algunos de estos movimientos bastante grandes, bastante pesados. Inclusive, de hecho, creo que inclusive en el momento de 68 dicen que obviamente fue una catástrofe lo que pasó, fue una masacre, fue horrible lo que pasó y la verdad lo recordamos todos, cada 2 octubre. Pero pues ¿qué es lo que estaba diciendo el Díaz Ordaz en principio? Vamos a silenciar o vamos a callar todos estos movimientos porque no podemos hacer que el país se vea mal con estos movimientos de estudiantes y de sociedad, porque van a venir países, van a venir extranjeros y va a afectar la imagen del país. Pero lo que no sabe es que afectó más la imagen del país esa matanza que lo mismo que hubieran sido los movimientos normales. Inclusive los Juegos Olímpicos, al final, se me hace muy gracioso, y la verdad no, porque al principio decía Díaz Ordaz, yo no quiero Juegos Olímpicos, estaba en contra de los Juegos Olímpicos. Y después Pero al final, ¿qué fue lo que hizo? Pudo aceptar los Juegos Olímpicos para que sea la cortina de humo por este movimiento. Inclusive los Juegos Olímpicos se llamaron los Juegos Olímpicos de la Paz. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, sí. Sí, y de paz no había nada. Y de paz no hubo nada. No Entonces hubo aquí mi nada. compañero. ¿Tú qué opinas? No, y es que no es. Bueno, hasta eso se dan cuenta como que afectó hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hasta nos da miedo más manifestarnos por cualquier cosa. O sea, si se dan cuenta,
hasta si no hay agua, si por seguridad, o si no hay medicamentos, y todo eso, o sea, cuando uno se manifiesta o no quiere manifestarse, hasta muy, o sea, no sé si les pasa hasta que como que les da miedo ir, o sea, como que ir a apoyar esos movimientos porque no saben cómo van a reaccionar el gobierno, o sea, Como, si va a reaccionar de buena manera o de... como que lo tomamos a broma, ¿no? Muchas veces decimos, si voy a decir tal cosa, me van a desaparecer. O voy a amanecer suicidado, por así decirlo. Entonces lo tomamos a broma, pero es una triste realidad. Y más que nada porque a pesar de que sabemos que es en beneficio al gobierno o a empresas que tienen un poder muy, muy grande en el país, pues no decimos nada porque conlleva varios riesgos y pues justamente por eso es que nosotros como pueblo vivimos un poco silenciados en ese aspecto, que no podemos decir nuestra opinión porque va a haber consecuencias como muy, muy trágicas como los eventos que ya hemos mencionado anteriormente. Justo esto, bueno, la doctrina de Shock presenta sembrarnos ese miedo que tenemos ya ahora por las anteriores matanzas que han ocurrido hacia estudiantes y por lo mismo provocan que ahorita, por ejemplo, con el caso del personal de intendencia ya no queremos manifestarnos porque tenemos miedo de que nos vayan a matar. Entonces podemos concluir que es una represión por el miedo. Control por el miedo, más que Control nada. por el miedo. Prácticamente el gobierno nos agarra prácticamente de ese talón para poder hacer lo que quiere. Inclusive podemos ver que mientras suceden estas circunstancias, estos problemas, el mismo gobierno mueve papeles, mueve piezas debajo de la mesa para poder seguir controlándonos y nos mete nuevas reformas y nos mete nuevas cosas como para mantener ese orden y mantener esa imagen de país bueno. Y todo acorde a su beneficio. O sea, todo es beneficio para ellos y pues O nosotros para las salimos, grandes sentimos sobrando. empresas, porque luego las empresas y el gobierno como que tienen sus propios acuerdos. Y pues como conclusión prácticamente es, no tengan miedo de alzar la voz, toda opinión va a ser respetada dentro de un grupo saludable y muy unido y político. Y pues prácticamente no tengan miedo de alzar la voz y en hacer movimientos, prácticamente estamos nosotros a favor de ciertos movimientos, pero siempre y cuando no lleven a la violencia, no inciten a la violencia. Y es todo por nuestra parte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.